Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches para todos. Claro que sí, lo escuchamos, profe. Bienvenidos, espero que todos se encuentren bien. Ya son las 7:01. Vamos a dar inicio y ahí le vamos dando conexión a los que, pues, van los que vayan llegando. Bueno, si se me escucha, me confirman, por favor. Sí, profe, excelente. ¿Me escucha? Sí, señora. Bueno, ok, vamos a dar inicio. Voy a compartir aquí pantalla como para contextualizarnos un poco en lo que quedamos en la sesión pasada. ¿Cómo les fue en esas vacaciones, en ese receso? ¿Sí lograron descansar? Espero que sí. Profe, sí, se descansó y se hizo un regocijo espiritual frente a la situación pues del Papa y bueno, y todo lo otro adicional con la familia y con las cosas personales. Gracias, profe, por preguntar. Ah, bueno, me alegra mucho. Espero que todos hayan aprovechado para descansar y compartir en familia. Bueno, muchachos, vamos a dar inicio. Sé que faltan muchos, me preocupa. Siempre que salen esos cursos por la bolsa así nacional, se inscriben 50, 100 personas y cuando uno las convoca, hoy estaba convocando al grupo número 2, pero mira qué maluco es todo el desgaste y el trabajo que hay que hacer para poder. Todavía ni siquiera se han empezado a inscribir ustedes. En ese proceso estábamos y solo 12 personas y eso porque hay otros de otro grupo que también fue la misma historia y terminaron como 9, 10, 11. A lo último ya llegaban 4 o 5. Entonces, mira el desgaste tan tenaz como para que de 50 lleguen solamente 12. Igual, lo voy a continuar. Hubo como 2 o 3 personitas que me inscribieron que no podían hoy estar en la sesión, pero pues vamos a dar también un tiempito de 15 minutos para recibirlos, ¿no? Pero vamos nosotros a arrancar para no perder el tiempo y poder aprovechar. Profe, Juan, adelante, luego profe, DJ. como un servicio social, lo que sucede, profe, es que Sofía Plus y Sajuna los están terminando de adaptar en la marcha. Entonces, la plataforma ha estado muy inestable para hacer cualquier proceso. Sofía es la que administra todos los cursos y Sajuna es el que administra la parte pedagógica de los cursos. Entonces, como el año pasado fue improvisado todo ese montaje, en este año están en el proceso de hacer todo lo que no hicieron el año pasado y lo que no se hizo planeado cuando se hizo territorio. Entonces, esos procesos conllevan a toda esta dificultad y estos cambios que pues a muchas personas dicen o se comunican con uno y le dicen, profe, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿Qué está pasando? Entonces eso genera un ambiente muy desagradable para, y muy adverso para el SENA frente a cómo el SENA se ha comportado en los últimos, se puede ser 5, 6 o 7 años. Entonces eso ha generado como esa discusión de qué es lo que está pasando y lo que sucede es que esa nueva plataforma fue montada inesperadamente sin tener pues todas las cosas y todas las condiciones pertinentes del asunto. Por eso las cosas están funcionando de esta De manera. hecho, y Juan, también unas personas me estaban escribiendo de que no habían visto nada en el correo, que no habían visto nada en plataforma. Entonces, sí hay como una situación ahí, pero pues vamos a aprovechar los que están inscritos para que los que llegaron, llegaron. No, pero también ese interés, porque mira que se dio el trabajo de crear ese grupo de WhatsApp. Entonces es porque también no hay la responsabilidad, porque si yo subo una firma, subo un documento de identidad, es porque estoy manifestando que sí quiero la formación. Entonces cuando ya se logra realmente tener todo y se hace el trabajo, se les envía, se unen al grupo y tampoco participan, entonces ahí es preocupante. La compañera Brigitte está diciendo que si todos se escuchan, yo creo que el del problema es ella, ustedes todos
Ok, pero creo que se salió a ver si vuelve a ingresar. Creería que el del problema es ella. Bueno, entonces vamos a dar inicio, muchachos, aquí. Quiero invitarlos un momento allá en el lugar donde se encuentran. Quiero disculparme con ustedes, pero tengo pues esa costumbre o esa bonita costumbre de hacerlo. Bueno, independientemente de la fe que ustedes profesen, los invito a cada uno en el lugar donde estén, que dispongan su mente, su corazón. Y para las personas que se asignan, lo hagamos en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, en esta noche te doy gracias por la vida, por la salud y por la paz que tú nos das. Te doy gracias por cada uno de los que están aquí presentes y de los que aún no han llegado. Derrama muchas bendiciones sobre cada uno de ellos, sobre sus hogares, que en cada uno de sus hogares reine siempre la paz, el amor, la tranquilidad y el respeto. Te damos gracias por este día de trabajo y ponemos esta sesión en tus manos, Señor, que nos dé sabiduría y que nos ilumine siempre en el buen camino, en el logro de nuestros objetivos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a arrancar. En la sesión pasada habíamos quedado, muchachos, por acá, voy a compartir aquí la guía. Habíamos socializado que era el contrato de trabajo, los elementos del contrato de trabajo, ¿verdad? Las clases de contrato que creo que el profe Juan también nos compartió muchas partecitas ahí de los contratos de trabajo. Y estábamos mirando, si no estoy mal, las causas por las que se puede terminar un contrato de trabajo. Quisiera escuchar ustedes en la investigación que realizaron, cómo les fue con esa consulta. A ver, ¿qué digo yo? Sofía, adelante. ¿Vas a presentar algo? ¿Me vas a leer o dejo de presentar para dar el espacio? Buenas noches a todos. No, instructora, pues inicialmente tenía una pequeña consulta con relación al punto número 2, porque pues digamos que en general de los puntos que se me acaba de mencionar no tengo así sino esa sola consulta y pues la investigación que hice yo ya la subí a través ¿de qué? Del medio dispuesto en el ¿qué? En el Room Class. Se puede colocar nuevamente la imagen, qué pena, sé como desde el celular no puedo buscar el archivo, lo tengo en el PC. Acá. ¿Cuáles son los elementos de un contrato de trabajo? Entre lo que encontré, hacía como mucho énfasis como a la estructura del documento, ¿sí? Que bueno, que tenía que tener la razón social de la empresa que lo está contratando a uno, la fecha de inicio del contrato, las funciones, el cargo, bueno, todo eso. Pero en algún momento de mi experiencia laboral, a mí siempre me recalcaron que los elementos de un contrato de trabajo era pues el tema de la subordinación, que hubiese una remuneración y se me fue la paloma al otro. Las actividades creo que es. Bueno, esos tres. Entonces ahí me confundió. Sí, las obligaciones. Entonces en eso me confundí un poquito porque no sé si realmente o cómo tomarlo, ¿sí? Si esos vendrían siendo los tres elementos fundamentales para que haya un vínculo laboral o que se relacione con el contrato o son lo que se investigó, que son todo como la estructura del documento como para darle formalidad. Eso es la inquietud que tenía. No, es un todo, porque mira que cuando se presenta una situación frente a una demanda o algún conflicto laboral, pues lo que tiene peso es lo que está escrito y es un todo. No solamente van a mirar las obligaciones, sino que realmente esté constituido. De hecho, cuando uno va a hacer la liquidación de un contrato, ya sea por terminación o por renovación, que uno va a liquidar las prestaciones sociales, pues uno de una vez toma el contrato y lo primero que va a mirar en este documento es cuándo inició para sí mismo hacer el conteo del tiempo laborado y de todo lo que allí dice. Realmente uno en ese documento que va a mirar, pues obviamente vamos a tener presente quién es el contratante o el empleador, ¿sí? La persona responsable frente a ese contrato que se está firmando, dice, es el acuerdo entre las dos partes. Por tal razón, la información tanto del contratante como del contratado debe estar muy clara. De hecho, cuando uno los está haciendo, siempre uno pide la fotocopia de la cédula para estar firmes de que realmente sea el documento y no preguntarle a la persona los datos, sino préstame el documento, sacamos fotocopias o de la hoja de vida de una vez tomamos y vamos elaborando el contrato para que todo quede realmente soportado
basado en los documentos reales. Entonces, todo eso hacen parte de un contrato y que deben de estar. Yo les comentaba en la sesión pasada, muchachos, a veces, y ha pasado. En esos días me daba risa que llegué a una empresa, ellos confeccionan vestidos y alquilan vestidos para novia. Tuvieron una necesidad de contratar a la persona que les hace los ajustes a los vestidos, que les cose, por decirlo así, porque la que siempre les hacía tuvo una situación y tocó reemplazarla. Y entonces en la necesidad de tener la persona, de cumplir con las responsabilidades también que tenía frente a sus clientes, una del trabajo de uno, pues yo conozco una señora que ella pose muy bonito y que no sé qué, si quiere, yo le digo que venga, no, pues todo fue de hablar, mire eso, mediante la necesidad la sentaron y la señora arrancó y todos contentos, dicen, ¿usted cree que cuando habían pasado ya como 2 meses, 3 meses, no le han hecho un contrato? Simplemente, no, mire, que si le paga eso, si le paga eso, la otra le informó y arrancó a trabajar y así muy, cuando llegamos a organizar, bueno, que necesitaron algo para pasar a un banco y llegué y empecé a mirar y yo le dije, oye, ¿y esta persona dónde están los papeles? Y todas se miraron y decían, ay, Nubia, no se le ha hecho eso, hasta ahora no sé qué, y es que ella no sé qué, yo decía, oiga, pero hay empresas muy relajadas o aprovechadas o personas muy descuidadas o desordenadas, porque eran de conocidos, pero uno no se debe dejar llevar de ese cuento, muchachos, porque en algún momento se presenta una situación. Le pedí los papeles como para mirar cómo está. No, eso no tenían papeles, ni siquiera la hoja de vida le había pedido. Llegó la señora, sí, usted se le mide, sí, hágale, empezó y arrancó y como si nada. Yo les decía, oye, pero usted qué le está pasando, pero no tiene que ser organizadito y el administrador, la secretaria, son cosas delicadas. Es no, que ella asume que aquí se le da un porcentaje, una cantidad de vueltas que uno dice que a la final se pasa una situación laboral y el único que sale perdiendo es el empleador porque sobre él cae la carga, ya sea una ARL, una enfermedad de esa persona, un accidente laboral y van a mirar y no hay nada, entonces ¿quién es el perjudicado? Lo que se ahorró en un tiempo lo va a tener que pagar en su momento. Entonces es un todo, donde tenemos que tener la información del empleado, la información del empleador, el objeto contractual, las obligaciones, ¿sí? Todo lo que está claro para que después no vayan a haber malos entendidos y ese es el documento que soporta. ¿Listo, Sofía? Listo, Enzo, muchísimas gracias. Claro. ¿Alguien más tiene más para participar en la investigación? Ya sea con este punto o aquí las clases de contrato, pues lo habíamos hablado y fueron discutidas bastante. De pronto las causas. Por ahí alguien está pidiendo la palabra. A ver, no sé quién la levanta. Ah, venga, miro aquí a ver quién está ahí. Bueno, yo tengo acá, dice, un contrato de trabajo puede terminar puede ser por varias razones, ¿no? Puede ser por voluntad de las partes, por circunstancias externas o de pronto por mutuo acuerdo, también por la expiración del contrato o la terminación de la hora labor. También puede ser la muerte del trabajador, fuerza mayor o caso fortuito o renuncia del trabajador, despido con justa causa o sin justa causa. Ya no tengo más. Ok, Alex, muchas gracias. Vamos a escuchar a Juan y luego le damos la palabra a Brigitte. Bueno, con relación a las causales, a los elementos del contrato de trabajo, hay unos elementos muy interesantes, profundizando sobre todo
la subordinación. En la subordinación no solamente hay una subordinación de tipo de órdenes, sino que también hay otro tipo de subordinación, como en el caso de los contratos de teletrabajo y en el caso de los contratos de trabajo remoto. La subordinación se da cuando la empresa debe entregar los elementos de trabajo para el desarrollo del proceso. Quien está en trabajo remoto le deben de entregar todo lo correspondiente a un celular para comunicarse, a la parte de elementos como el internet y el computador en el cual va a trabajar. Y constantemente se debe estar comunicando desde qué sitio o lugar se encuentra para desarrollar su labor. En el caso de teletrabajo, deben también de entregarle todo el equipamiento necesario para el desarrollo de su trabajo en la casa. Inclusive, la persona debe organizar en el área, en su casa, debe organizar un lugar que sea adecuado, ventilado, con buena luz, con todas las características de seguridad y salud en el trabajo y con todos los elementos fundamentales en el proceso en que se desarrolla cada una de sus actividades. Eso desde el punto de vista de subordinación. Quienes vayan a demandar o hacer una demanda sobre el proceso deben de identificar esas subordinaciones adicionales, que son subordinaciones unas a nivel administrativo y otras a nivel administrativo y contractual. Inclusive en el contrato debe decir que todos esos elementos son aporte de la empresa para el desarrollo de su trabajo. Esos es elementos adicionales que yo encontré frente a ciertas estructuras que se han entregado y consultas que he hecho acerca de las decisiones que han tomado eh, los jueces frente al contrato realidad. Gracias. Ok, Juan, gracias. Brigitte y luego Néstor. Bueno, referente a las causas, yo encontré tres específicas y bueno, antes como de explicarlas un poco, bueno, me pareció interesante porque, por ejemplo, las veces que uno ha laborado con diferentes tipos de contratos, siento yo que de pronto hay mucho desconocimiento sobre esto porque a uno no le explican cuáles son las causas por las cuales se le puede acabar el contrato. Se supone que muchas empresas dan por eh, no sé si por conocimiento previo o demás, que uno ya sabe. Y me ha pasado, por ejemplo, hace poquito con mi hermana, que ella entró a laborar en una parte con un contrato fijo de un año. Y resulta y pasa que tuvo como algunos inconvenientes con la jefe y ella me dijo, como Brigitte, mira que mi jefe me dijo que ya tenía que dejarme seguir con el contrato porque ya no me avisó con anticipación para cortar el contrato. Entonces yo le decía, ¿cómo así? Y le dije yo, ¿cuánto tiempo lleva usted luego pues trabajando? Me decía que llevaba como 3 o 4 meses en ese entonces y se supone que el contrato iba a un año. Entonces yo no sé si la persona que la contrató de pronto también no sabía muy bien sobre el tema de las causas por las cuales se termina un contrato y demás o se finaliza el mismo. Y le fue diciendo esto, entonces como que mi hermana se sobresaltó, pero tampoco sabía cómo intervenir o cómo responderle. Y por ejemplo, cuando empecé pues como a leer bien las causas, yo decía, pues muchas de estas no las conozco. Por ejemplo, yo encontré tres causas generales y cada una tiene aspectos específicos que ya algunos mencionaron. Por ejemplo, encontré la causa legal que allí la articulaban con el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y dentro de esta causa legal entonces entraban unas que ya mencionaron por allí, que es muerte del colaborador, mutuo acuerdo, fuerza mayor, liquidación de la entidad, entre otros. Dentro de otra encontré que es el de justa causa y ese lo articulan con el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo también. Y dentro de este ingresan, por ejemplo, el engaño del trabajador. Entonces, por ejemplo, hacían referencia a que supongamos que yo soy profesional eh, y diligencio los documentos o paso documentos falsos.
o doy información que no es. Digo que soy profesional, puede ser que no haya terminado, pero digo que sí y meto la hoja de vida como si fuera profesional, entre otros. Actos de violencia, daño material, actos inmorales. Allí entraba como mucho, pues según ley, como el tema de pronto de acoso laboral, violencia laboral, entre otros. Y la última, en términos generales, fue la decisión unilateral, que decían que era básicamente donde una de las dos partes decidía terminar el contrato sin el consentimiento de la otra. Pero me llamó mucho la atención que las engloban en tres grandes, como les decía, y que normalmente, pues, vuelvo y reitero, a uno no le explican cuando va a firmar contrato puntualmente cómo es el tema de la finalización o por qué se puede llegar a una finalización de contrato y siento yo que esto pues se hace necesario realmente de acuerdo a la investigación que hice y a daticos y a casos que tengo de familiares y amigos. Bueno, qué buena la participación de Brigitte, que son casos prácticamente que son situaciones que se presentan a diario. Y yo les hago una invitación, muchachos, que el hecho de desconocer uno la ley no lo exonera de la responsabilidad, y alguien por ahí lo mencionaba ahora, ¿sí? Entonces, a duras penas, algunas empresas se dan la tarea de dar el periodo de inducción, ¿sí? Los días de inducción y explicarle qué es lo que va a hacer. Otros ya tienen un manual de funciones y lo entregan, léanlo, si tiene alguna inquietud, pregunte y si no, arranque. Otros nos ha tocado como que pregúntele al uno, pregúntele al otro, pero lo lanzan a uno al agua y defiéndase, porque aquí vamos es corriendo y necesitamos es que produzca y que cumplir metas y que hacer y cumplir. Entonces hay que tener mucha claridad, muchachos, de que debemos basarnos mucho en el código, tener claridad en esas puntuales que si uno de pronto le terminaron un contrato y uno dice, pero eso no es justa causa, pues uno se va al código sustantivo de trabajo y mira cuáles son las causas por las cuales se puede terminar un contrato realmente por justa o injusta, bueno, qué sé yo, lo que ampara realmente el código, muchachos. No nos salgamos de ahí, tengámoslo muy presente porque ninguna empresa le va a decir, mire, si usted hace esta embarrada, lo he hecho, se le va a terminar el contrato. Cada quien está asumiendo como si uno lo supiera todo. Y aquí es donde tenemos que dejar claridad. Esas que mencionó Alexander son las más repetitivas. Y lo que decía Brigida ahorita, eh, de que no, tiene que seguir porque no le informé. Resulta de que, bueno, usted me deja pensando porque estaría en el periodo de prueba, porque me decía que tenía solo 4 meses. Entonces, tenemos que informar un mes antes. Por ejemplo, si el contrato está desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, o sea que un mes antes yo tengo que informarle a la persona, para en noviembre, él suele informar, oiga, el 31 de diciembre se le termina su contrato. Muchas empresas dicen, o empresarios dicen, no se le informe que se le va a terminar porque si no, no vuelve, el desinterés o empieza a hacer embarradas, pero por ello no tiene que pasar la carta, ya por decir que va a continuar o no va a continuar, o simplemente se le informa que su contrato finaliza el 31 de diciembre y ahí se hace la claridad que será renovado o no será renovado. Muchos de la parte de talento humano dicen es mejor no informar porque la persona entra en depresión, en traumatismos, se hizo, no era que, por acá está diciendo Sofía, no era que ya no había necesidad de carta. Eso siempre, sí hay necesidad, es mejor dejar la claridad de pasar el preaviso de que el contrato se va a terminar. Ahí nos mencionaban unilateralmente, entonces si uno tiene una buena relación y es la mejor, si a mí se me presenta una buena oportunidad y mi contrato va hasta diciembre, pero en este momento se me presentó una buena oportunidad, yo no voy a dejar botado mi trabajo porque ahí es donde vienen a cobrarme la indemnización, que es el tema que sigue. Yo debo de informar que el contrato se termina, pero bueno, si es de obra labor no es necesario porque es que es diferente. Estamos hablando, por ejemplo, la carta se pasa, bueno, de pronto me dice claridad, para un contrato indefinido
o a un año, inferior a un año, entonces hay que decirlo. Cuando es por obra y labor, no, porque si yo necesito que vengan y me pinten este apartamento, yo sé que cuando se termine, pues se pagó y se fue, hizo el contrato y ya. No hay que informar porque simplemente es por la labor y terminó. Dependiendo del tipo de contrato, así mismo yo informo. Por ejemplo, ese es para el indefinido o para un año. Entonces yo sé que si ya estoy cansado con esa persona, le debo de informar que no va a seguir. ¿Sí? O informarle que se va a terminar, simplemente decirles que el contrato se le termina el 31 de diciembre y se deja así abierto. Casi en las experiencias que he tenido en las empresas que he acompañado, en la parte de talento humano dicen no, porque empiezan a trabajar mal, a hacer esto, dar su justificación, entonces simplemente su contrato se finaliza el 30 de diciembre, empiezan a preguntar y va a ser renovado, pues esperemos a ver qué pasa, eso se le va avisando o esperemos a ver si no, yo siempre les digo, hablemos claro, simplemente si no va a ser renovado, pues decirle, porque así mismo la persona va a tener la oportunidad y se va a poner a buscar otras oportunidades laborales y no lo vamos a fregar como al último de decir y no va a ser renovado. Pero pues eso es mejor ser uno claro, ¿no? Mire que por aquí hay varios que están que se hablan. Sí, Néstor, vamos a mirar aquí en el orden cómo está Néstor hace rato. Vamos a ver la palabra Néstor. No sé si Juan va a volver a participar o no ha bajado la mano, luego Lady y luego Blanca. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Esto pues referente, digamos, al tema de los causales, pues digamos que yo estaba prestando atención a lo que decían los aportes que hacían mis compañeros y resulta y pasa que hay ocasiones en los que el despido sin justa causa se puede realizar de manera legal siempre y cuando se tenga la autorización o el aprobado del Ministerio de Trabajo, debido a que hay, por así decirlo, situaciones específicas en las que realmente un trabajador no legales específicamente con el Ministerio de Trabajo, se justifica legalmente el argumento del despido, pese a que no es con justa causa, por así decirlo, el Ministerio lo permite. Y otra de las causales de la liquidación contrato, perdón, también es la liquidación de la empresa. Muchas empresas para evitar los temas de indemnizaciones, de liquidaciones, declaran la razón social y líquida y ya, se clausuran. Obviamente, pues no es un proceso que sea de allá para allá, pero digamos que esa modalidad sí la he visto mucho por lo menos desde el sector HSQ. Ok, Néstor, gracias. Juan va a participar nuevamente o no ha bajado la manito. No, sí, darle a Brigitte una luz frente a lo que pasa cuando se hacen contratos por inferior a un año o entre 1 y 3 años, y la causa es justa, se identifica que la causa es justa, le deben de cancelar los salarios hasta la terminación del contrato, más las prestaciones pertinentes que debe recibir esa persona. Si ya pasó el periodo de prueba. Entonces, en ese sentido, para que vayan organizando los temas, en la parte de contratos a término fijo, que eso es a nivel privado, hay que también aclarar que a nivel del Estado funciona de otra manera muy diferente. Entonces, a nivel privado, esos contratos a término fijo inferior a un año o entre 1 y 3 años o más de 3 años, su proceso de legalización en el momento en que se vaya a terminar o se termina por justa causa, por las causales que ya han desarrollado todos los compañeros, o, perdón, por injusta causa, o por justa causa, en el momento en que se le informe al empleado, se le cancela todo el contrato hasta la fecha de terminación, o sea, los salarios, y adicionalmente se le paga sus prestaciones sociales adecuadamente. Porque cuando muchas veces las empresas llegan y dicen, no, terminamos el contrato y ya, y no tiene derecho a llenar las prestaciones hasta el momento de terminación, si es un contrato a término fijo inferior a un año o superior o entre 1 y 3 años. También hay que aclarar este concepto que todo el mundo dice, es que después de 3 años se vuelve un contrato fijo, se vuelve un contrato indefinido. Eso no es cierto.
Lo que sucede es que las condiciones cambian un poquito y se renueva ya cada año. Cada año se renueva y puede ir hasta el tiempo que el empleador necesite o quiera. Ya la carta que hay que entregar es antes de que cumpla el año correspondiente, porque si no, entonces vuelve y vuelve otra vez. Si se despide la persona sin justa causa, entonces ahí tiene que cancelarle todos los salarios por un año, las prestaciones por un año y todos los componentes. Que eso es lo que normalmente desconoce la gente cuando tiene un tipo de contrato y ese va variando. Ese contrato a término fijo es tan buena la persona que empezó por contratos de 3 meses, pasó a contratos de un año, luego pasó a contratos de 3 años y posteriormente pasó a contratos anuales de 1 a 3 años y luego pasó a contratos anuales. Y eso, cuando ya se vuelve o la empresa decide engancharlo ya indefinidamente, ya ahí tiene que tener una connotación diferente, inclusive no puede volver a tener nuevamente un periodo de prueba, porque es que ahí es donde agarran para sacar la persona, se lo cambian a contrato de término indefinido y luego lo echan porque en el periodo de prueba no lo pasó, entonces ahí es donde está. Frente a esa parte, pues hay mucha tela que cortar y cada persona es un mundo diferente. Para terminar, frente a lo que el compañero estaba diciendo ahorita, eh, se está los conceptos laborales frente a las empresas que están simulando porque hay empresas que simulan, sobre todo las multinacionales. Coca-Cola tuvo varios problemas con eso, porque cada 5 años simulaba una liquidación, hasta que se pillaron ese proceso y hubo una demanda grande aquí en Coca-Cola, aquí en Antioquia, fue en Antioquia. Inicialmente fue en Medellín y luego fue en Antioquia. Yo estaba más o menos en cuarto semestre o quinto semestre de contaduría, cuando ocurrió esa demanda grande, una demanda bastante grande contra Coca-Cola o su filial, ¿cómo se llama? Y le lograron que pagara y que cancelara todas las prestaciones y todos los procesos porque hicieron una simulación de liquidación de una empresa. En ese tiempo se llamaba Palaca Indega y les tocó pagar todas esas prestaciones sociales y todo eso después de un largo y tendida demanda. Más o menos duró aproximadamente por ahí unos 7, 8 años la demanda y ganaron los empleados y les tocó hacer eso. Y aquí en Antioquia, Medellín, la parte correspondiente a Coca-Cola ha sido muy controvertida y ha sido también, en cierta forma, ellos tuvieron que cambiar como la estructura para que ese proceso no se generara. Entonces ya hay, digamos, en cierta manera, cierta estabilidad, pero realmente actualmente con los contratos que hay, no hay estabilidad. La estabilidad la da uno con su labor y con su trabajo y con su proyección frente a las expectativas que tiene laboralmente en una empresa. Gracias. Ok, Juan, gracias a usted por la participación. Lady, vamos a escuchar a la compañera luego Blanca. Bueno, como acotación a lo que ya han hablado varias veces los compañeros, dentro de las causas, otras causas que yo encontré fue la que mencionó Néstor, una que dice el empleador suspende las actividades por más de 120 días. Otras causas pueden ser el trabajador tiene una enfermedad contagiosa o incurable, el trabajador revela secretos de la empresa y el trabajador tiene una detención preventiva por más de 30 días. Esas son las causas, pues, como adicionales a las que ya han nombrado y han mencionado en repetidas ocasiones, pues, como acotación. Ok, Lady, muy bien. Blanca, adelante. Respecto a lo que decía de pasar la carta 30 días antes, quiero comentarles un caso que nos pasó a nosotros hace varios años. Una persona que llevaba muchísimo tiempo laborando con nosotros y tenía contrato a término fijo de 1 año a 3. Eh, la persona ya fallaba mucho, se incapacitaba y la empresa dijo, esa persona ya no me sirve.
se consultó con abogado laboral y dijo, no hay problema, la pueden despedir. Entonces, total, en diciembre la despidieron, pero cometimos el pequeño error de no fijarnos que la señora venía con un proceso de enfermedad laboral y esta señora demandó y en el momento la tenemos con reintegro reforzado. O sea, ella gana su demanda y inmediatamente tuvimos que reintegrarla y pagarle desde el momento de la suspensión, volverle a afiliar y es una persona, decimos nosotros, es una porcelana que se gana la empresa, aparte de su enfermedad laboral y aparte que no se puede tocar, entonces ella ya hace lo que quiere. Entonces, a veces también es tener mucho cuidado y leer como las pequeñas cosas, porque a veces uno dice, sí, le termino el contrato, pero también hay que verle mucho las enfermedades laborales que puedan existir. Ese era como mi punto. Bien, Blanca, por esa participación. Ahí es donde las empresas deben de ser responsables de exigir, darlos, bueno, eso es independientemente del tipo de empresa, el tipo de contrato también, ¿no? Eh, Esos exámenes ocupacionales de ingreso y de retiro, así la recibo, así la entrego, antes de, ¿no? Porque miren las consecuencias que se traen, y eso es verdad, donde realmente se forma ya es un problema para la empresa y lo tienen que respetar y empieza la lucha los riesgos laborales y entre la pensión y que ni el uno ni el otro, incapacidades y empieza una cantidad de cosas y el desgaste laboral de la persona que empiece como a gestionar, porque empiezan a mirar eh, permisos, capacidades, la empresa tiene que cumplir y a lo último ninguno quiere responder. Entonces es una parte bien delicada. Tiene uno que apoyarse o ampararse muy bien en la parte laboral y muchas empresas no invierten, eso es una inversión y no es un gasto el hecho de tener un contador que esté pendiente de los movimientos que se están haciendo, de las decisiones que se toman, de un abogado, de un profesional en cada uno de los campos que se necesiten para tomar la decisión. De pronto a veces toman decisiones apresuradas o en un estado de ánimo bien volado, la embarraron y ahí sí vienen las consecuencias porque ahí sí aplica la ley. Alguien por aquí va a mirar en el orden en que están las participaciones y ya les doy la palabra. Vamos a escuchar a Lady, Néstor, Brigid. Qué pena, yo me atraviesa que si quiero un puntico antes de que se me olvide. Señor, Hay algunas empresas que están implementando que si usted quiere su liquidación, hace favor y va y se hace los exámenes de egreso y si no, no hay liquidación. claro, son medidas que se empiezan a tomar a raíz de ciertas circunstancias y que se van presentando. Entonces las empresas también se curan en salud y empiezan a exigir a su medida porque después se les da un ojo de cara y se quedan las utilidades. Karen y Sandra, Catherine, perdón. Catherine, adelante. Como que no nos está escuchando Catherine. Bueno, aprendió el ¿Aló? micrófono. ¿Me escucha? Sí, señora, adelante. Profe, es que yo tengo como una inquietud para sacar a una persona, bueno, a un trabajador, porque se incapacita mucho por accidentes, se llama accidentes, no sé cómo se llama. Bueno, personas que sufren accidentes, en este caso la pregunta es si es fuera de su horario laboral, que se reporte en la historia clínica y con cuántos antecedentes se podría despedir a ese trabajador. Lo que pasa, mi niña, es que eso se tiene que analizar las situaciones, ¿no? Porque esas incapacidades eh, las miran con la EPS, porque cuando la EPS ya no las cubre, pues tampoco la empresa las va a cubrir. Mira que ahí están enviando, ¿qué? Pues no sé qué. Entonces hay que mirar, porque cuando ya la EPS no responde, pues la empresa tampoco puede seguirlas cubriendo, ¿sí? Ahí es donde empiezan a complicar y ahí es donde uno tiene que poner el empleado donde no las pueden sacar.
si no estoy mal, si no estoy mal, esas incapacidades no pueden ser consecutivas, ¿sí? O sea, 3 días se pueden pagar, pero ya después de que son asumidas, diré, pero ya después de que pasan de los 3 días, ya ahí sí las tiene que asumir es la empresa para pagar, ¿no? Entonces, ahí nos dicen esto, el ministerio para poder, sí, pero mira que también es la valoración de la EPS, ¿no? Cuando uno le dice al empleado y le es claro y le dice, mire, pilas, porque si usted me falló 2 días que esté incapacitado, esos no se cubren. Esos no los cubre la EPS por tal razón. Si me hago entender, entonces ahí sí ya se pellizca la persona o el empleado a decir, hombre, si no me los van a cubrir, pues tampoco puedo formar esto de recocha, pero si ya realmente las incapacidades superan los días y la EPS las está cubriendo, si la EPS las cubre, pues no hay problema porque la empresa tampoco pierde. Pues pierde en qué sentido, en que la persona no está, que después le reembolsan y de una u otra manera pierden, es que uno tiene que buscar a la persona, que no está quien lo cubra, en esa manera es que se vuelve como cansón el temita, ¿no? De uno tener que... Vale, profe, muchas gracias. Sandra, Buenas noches a todos. Hola, profe, ¿cómo estás? bien, Sandra, bienvenida, cómo me alegra escucharla, adelante. Ay, sí, gracias. Realmente el martes no me pude conectar, pero quería preguntarte, ¿tú hablaste ya de pronto de los contratos por prestación de servicio? En las sesiones pasadas hablamos de todos, pero ¿qué necesita? Cuéntanos. Ah, ya, no, pues entonces me da pena, porque si quisiera andar como en el tema, porque obviamente en la agencia se maneja mucho el tema de prestación de servicios, pero justamente, digamos que mi primera persona que contraté por prestación de servicios, yo nunca le hice contrato, pero se manejó como una especie de intermediación donde solo dejaba un porcentaje a la agencia sobre el valor total de la comisión que daba el proveedor. Entonces, para nosotros nunca todo fue verbal. Entonces, a mí me angustia porque ella ya dejó hace unos días de trabajar con nosotros. Me angustia que a futuro uno no sabe, haya una sorpresa, que ella de pronto utilice, no sé, algo, porque igual ella nunca nos cumplía horario ni nada. O sea, ella era una intermediaria independiente totalmente, pero todo se hizo, fue verbal. Ahí, ¿tú qué me recomiendas? Mm. Pues es que Sandra, mira que nosotros decíamos en sesión anterior, todos los contratos sean escritos o verbales, tienen la misma validez. Entonces, un contrato por prestación de servicios se debe de hacer también. Si fue verbal, usted bueno, va a prestar el servicio durante cuánto tiempo, pero así como pactan un inicio, pactan un final. Entonces, no como que no lo volvió a hacer, no, también es hacer claridad de que, bueno, ya no vamos a seguir contratando con usted por prestación de servicios y hacerlo saber. Yo decía, y muchos participaron en la sesión anterior que hablábamos del tema y decíamos, muchachos, lo escrito, escrito está. Desafortunadamente hoy en día la palabra no es como la de los tiempos de nuestros abuelos, qué sé yo, mucho tiempo más Correcto. atrás, la palabra se respetaba y se decía y se cumplía. Entonces, lo que escrito está, así sea por prestación de servicios, porque es que ahí en la prestación de servicios también se deja claridad cuánto se va a pagar, las obligaciones que va a cumplir, no los horarios que va a cumplir, porque ahí no se establecen los horarios, sino más que todo a qué se responsabiliza en hacer, ¿no? Las responsabilidades que tiene frente a ese proceso porque lo mencionábamos con un contrato por prestación de servicios, pues ya la persona, el profesional, asume la responsabilidad y va y la cumple en el horario que sea, pero saca y logra el objetivo, ¿no? No puede dejar, por ejemplo, un revisor fiscal, un contador, un abogado, que son profesiones y otras, ¿no? Que representan mucho ingreso, muchas cargas prestacionales para contratarlos por nómina, entonces por eso se tienen por prestación de servicios, donde la persona o el profesional o el que asume el contrato por prestación de servicios sabe que tiene que asumir una seguridad social y que tiene que ser muy responsable, por ejemplo, en el caso del contador que sabemos que tenemos, a que nos vamos a comprometer, a hacer las declaraciones a unos tiempos,
si vamos el fin de semana, el día que vayamos, pero sabemos que hay unas fechas que uno tiene que cumplir para que la sanción no llegue. Entonces, ahí dependiendo también del hacer de la persona que está asumiendo ese contrato por prestación de servicios, pero sí es bueno, Sandra, de, eh, de hacer eso por escrito y dejarlo claro, porque mire que están en una incertidumbre y que no sabe si la persona vaya a aparecer y no, mire que es que nosotros lo hablamos y lo dijimos y así quedó. Entonces sí es mejor dejar eso por escrito. Listo, profe, gracias. Brigida, adelante. Bueno, yo quiero retomar un puntico que tú hablabas, profe, era sobre el tema de exámenes médicos. Bueno, les cuento un poquito. Yo trabajaba hasta hace unos meses, duré alrededor de 3, 4 años trabajando en una IPS ocupacional, que es la que realiza estos exámenes de ingreso, egreso y periódicos. Y resulta y pasa que yo me topé en muchas ocasiones, nos enviaban de la empresa, específicamente decía valoración con énfasis clínico. Entonces, cuando uno empezaba a hacer la valoración, eran valoraciones extensas en donde uno como psicólogo tenía que identificar, en este caso, por ejemplo, ideación suicida, cuadros depresivos, también de pronto identificar lo que nos decía la historia clínica que el paciente normalmente siempre traía derivada de la EPS. Y yo en este caso me encontré con unos casos muy particulares que los recuerdo muy bien. Uno de ellos era un señor, me acuerdo mucho que trabajaba para un ente del Estado, para una empresa del Estado, y él estaba peleando para que le dieran la pensión por enfermedad laboral. Yo no sé qué tan complejo, qué tan fácil o hasta qué punto se pueda llegar a adquirir esta pensión por este motivo, porque recuerdo que a ese paciente, por ejemplo, en el transcurso de un año lo vi 3 veces y eso no es frecuente. Y siempre lo enviaban con lo mismo. Entonces, el paciente refería, bueno, de la EPS tenía el diagnóstico por psiquiatría de trastorno depresivo mayor con episodios de ansiedad comórbido. Entonces, resulta y pasa que yo empecé a indagar con él el tema laboral y resulta y pasa que a él le habían hecho una reestructuración, si se puede decir así, porque la EPS le mandó a él unas sugerencias específicas, ¿sí? Que la empresa debía cumplir. En este caso, él tenía que viajar mucho por el tema laboral porque es una empresa muy importante, una entidad muy importante del Estado, entonces él tenía que estar viajando mucho, a él le quitaron la viajadera y lo pusieron a trabajar de forma remota. Él argumentaba y el problema él era que él quería su pensión y como no se la daban, no sé por qué, vuelvo y le repito, no sé mucho del tema sobre el tema de pensiones por enfermedad laboral, pero él entonces le pidió a la empresa que le permitiera retomar labores. Cuando él retoma labores, vuelve a generar estos episodios como de ansiedad y depresión, vuelve a consultar a psiquiatría por EPS, EPS le envía unas recomendaciones nuevamente de restringirle ciertos tipos de labor, entre esas que no tuviera estrés laboral, que no tuviera muchas funciones, él pasa esto a la empresa y la empresa no lo deriva nuevamente a la IPS ocupacional y básicamente aquí de forma interna nos decían como nosotros necesitamos saber qué es lo que tiene este empleado porque ya estamos cansados de la situación, se ha vuelto un tormento para la empresa y no lo podemos despedir así por así. Necesitamos que nos digan qué tiene, qué no tiene, porque él va a la EPS, en la EPS le dicen una cosa, uno viene y lo ve trabajando aquí y cuando lo ve trabajando aquí lo ve lo más de tranquilo, lo más de bien, funciona bien, pero él dice que no es así. Entonces nos envía recomendaciones y esto nos está afectando el ambiente laboral porque ya entonces, por ejemplo, el señor se quejaba mucho con los compañeros, empezó a generar un clima laboral no muy bueno y entonces él venía a consulta con el tema de remisión de la empresa y nosotros entonces enviábamos recomendaciones basado en lo que nos decía la EPS, pero uno sí logra identificar, por ejemplo, que en algunas cosas el paciente exacerbaba los síntomas, o sea, existían los síntomas, pero no eran tan grandes como él los sentía o los percibía, y dos, que realmente sí se veía enfermedad, pero la enfermedad era más dada por factores externos más allá que por factores internos de la empresa.
Entonces, por ejemplo, este tipo de casos son muy comunes. En mi caso, que trabajé tanto tiempo en SIPS, yo veía que eran muy comunes con entidades del Estado y con entidades de salud. También recibía muchas, sobre todo enfermeras profesionales de IPS, que llegaban exactamente igual, pero ellas sí eran más por factores de estrés laboral y aquí la cosa cambiaba, porque entonces, por ejemplo, la empresa del Estado acataban las sugerencias que le enviaba la EPS. La empresa de salud, la IPS, lo que hacía con las enfermeras era todo lo contrario, no acataba. Entonces, al no acatar, sí exacerbaba los síntomas de las enfermeras y se veía, por ejemplo, mucha ideación suicida en estas. Entonces, por ejemplo, no sé ahí hasta qué punto uno como, por ejemplo, empleador puede permitirse tener un empleado, entre comillas, enfermo eh, y hasta qué punto uno puede hacer y no hacer. Digo yo porque a mí me parece dentro de lo que yo veía un tema muy complejo y que se da mucho hoy en día, sobre todo con el tema de estrés laboral y hay que entender también que se puso muy de moda la enfermedad depresión, ansiedad, estrés, depresión, ansiedad, estrés. No es que no exista, existe, pero se puso también muy de moda y eso hace que en muchas empresas hayan. Entonces, no sé, por ejemplo, allí cómo intervienen los empleadores, porque claramente esto también afecta a la empresa y como les decía, afecta a los ambientes laborales en muchas ocasiones. Eso es un temita terrible de manejar en las empresas porque lo que usted está mencionando es cierto, y aquí Néstor nos está diciendo, es lo que busca la persona, ¿no? Cuando ve las oportunidades, pero la EPS pasa su valoración, pero también el fondo o la entidad donde estén afiliados, ellos también tienen sus propias valoraciones para confirmar. Y eso no es tan fácil de que la persona tendrá que demostrar realmente eh, que no está apto para trabajar o que realmente ha perdido más del 70% como para rendimiento de las que puedo resumir, dice Néstor. Adelante si tiene algún caso, Néstor. Lo que pasa es que para poderse pensionar deben de estar calificados. Muchas veces... de seguridad y salud, ¿verdad? Sí, señora, HSQ completo. Lo que pasa es que muchas veces la EPS debe remitirlo al médico laboral, siempre y cuando considere que el dictamen se considera una enfermedad laboral. Entonces, como es un proceso que conlleva tiempo, principalmente todos los temas asociados a capacidad mental y el tratamiento de la salud mental, son procesos que requieren de tiempo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van a sacar una cita con el psicólogo en la EPS, van y les dicen que están cansados del trabajo, pero que no pueden renunciar porque entonces no tienen con qué sostenerse. Después pasan al psiquiatra y es el mismo tema, piden la medicación, no se toman la medicación, entonces cuando van a hacer retroceso a mirar las historias clínicas, está todo el recorrido de que tienen control de seguimiento mental. Lo que hacen es validarlo con la junta, la EPS lo remite al médico laboral, el médico laboral de la ARL a la cual está expuesto, pues realiza su correspondiente diagnóstico basándose en el recorrido de la historia clínica del paciente. Si el paciente no está de acuerdo y la impugna, entonces pasa a la junta regional, y se impugna pasa a la Junta Nacional hasta que finalmente le dictamine la capacidad laboral o se le dictamine la calificación, pero por lo general sí se ve mucho, pero mucho es mucho, los que son, bueno, en su mayoría, ¿no? Porque es que conozco varios casitos así. Entre esos casos, pues hay una persona muy cercana a mía que se pensionó a los 30 años, trabajaba con el Estado y realizó exactamente lo que yo les estoy comentando. Y inclusive la persona que lo calificó, el médico que lo calificó, ya lo tienen por ahí en investigaciones por el mismo tema de como que fue fraudulento. Ok, Néstor, gracias. Voy a darle aquí la palabra. Se termina la sesión, está escribiendo ahí en el chat. No olviden que vuelve y envío otro enlace para que ustedes se unan. Vamos a escuchar a Sofía y a Juan y seguimos. Bueno, yo tengo una inquietud muy puntual, de pronto la profe o Néstor, que escucho que tiene un poquito de experiencia, o bueno, mucha experiencia en el tema. En la causal que dice que terminación de contrato por una enfermedad contagiosa o incurable, yo tengo claro la parte cuando es una enfermedad laboral, ¿sí? Todo el proceso, que ir a junta, que exámenes, que esto, aquello y lo otro.
pero cuando es una enfermedad general que es incurable, así o sea, sí puede la empresa, cuando la persona la contrataron, pues estaba sana y es algo que sí, de herencia, bueno, no sé, en general. Y después de unos años la persona se enfermó y de pronto no es que falte mucho, pero sí a veces se maluquea o se descompensa por la enfermedad y ya se sabe que es una enfermedad incurable, la pueden realmente despedir, hacerle terminación de contrato, independiente que indemnicen o no, pero se puede terminar el contrato por eso. Se suspende. No, a esa persona no le puede ni tocar porque lo metemos en la olla. Profe, se suspende el contrato mientras pasa ese ¿Será que proceso. no se le puede hacer, bueno, en un caso que yo conocí, nos tocó que afianzarnos tanto con la EPS, el Fondo de Pensión, ARL y el Ministerio para poder llegar al punto y tomar la decisión. Suspenderlo porque es que no es, se le seguía pagando a la persona, eso fue más incapacidad de seguida, si ella que soportara realmente el control y todo, porque no lo podíamos, porque entonces el enfermo, si no percibía ingresos, De que todo se me deja contar en un minutico una experiencia con respecto al tema de esas terminaciones de contrato, como para complementar y supongo que cerrar ese punto, no sé. sí señora, claro, si quiere arranca para ir avanzando, porque pasa el tiempo y el que vaya uniéndose, pues va escuchando. Listo, sí, señora, es que usted no es un tan bueno. Bueno, rápidamente. Yo Vamos trabajo a en una darle la empresa. palabra a la compañera Sofía, que ella nos va a contar un caso y de una vez concluimos y pasamos al punto siguiente. Bueno, Bueno, yo trabajo en una empresa que es a nivel nacional y que tiene más de 900 empleados. Ellos manejan la modalidad de contrato a término fijo 6 meses y se la pasan renovándolo. Cuando yo recién llegué, pasó un casito, ellos pasan las cartas no con un mes de anticipación, sino con 2 meses de anticipación, incluso a veces 3 meses de anticipación. Y en ese entonces yo estaba recién llegada y la compañerita que digamos era quien me enviaba las cartas para ya hacerlas firmar del recibido, se le olvidó la de un compañero y que le tocó. Nada, pues automáticamente se le renovó el contrato por otros 6 meses y precisamente a esa persona la querían sacar. Entonces, como no se le pasó carta y no le iban a indemnizar, no había como una justa causa, entonces les tocó aguantarse a esa persona otros 6 meses. También, ¿qué hacían ellos? Por ejemplo, pasan la carta 2 meses antes y a ti te termina el contrato el 15, ¿cierto? El 15 de mayo. Pero el día 10 te dicen, oye, ven, lo que pasa es que pues trabajas hasta hoy, ya estaba el preaviso de la carta y le pagaban a la persona esos 5 días que le faltaban y se incluían esos 5 días dentro de la liquidación. También ellos que hacían con las cartas lo que será muy cierto. Normalmente las empresas no las pasan, no les gusta avisar con tanta anticipación porque el empleado sí realmente cambia de actitud, sobre todo cuando ya hay un antecedente, pues la persona tiende a buscar motivos para que no lo saque. Y ahí también pasó un caso de un compañero que pues nadie le cree, se le creía en ese momento que presentó un accidente laboral, precisamente faltando ya le habían pasado la carta, como 15 días, 18 días, y pues como el prima el accidente laboral, entonces, nada, y esta es la época que no lo han podido sacar, porque unió ese accidente laboral con otro que ya le había pasado en otra empresa, y bueno, eso mejor dicho, eso ya ha pasado por junta, eso ya, junta de ARL, junta de la empresa, que la empresa paga un médico, sí, aparte, y eso ha ido al Ministerio de Trabajo, no, mejor dicho, la hizo, la supo hacer. Y la gente sospecha porque lo han visto por allá jugando y otras cosas, y entonces no está realmente enfermo, como dicen. Entonces, eso era lo que quería comentar. bueno, y vamos a concluir ahí, pasamos ya al punto siguiente. Yo pensaría
y es la recomendación, muchachos, en esta parte que es tan delicada, lo vuelvo a mencionar, vuelvo a repetirlo, y es siempre apoyémonos los que estemos por ahí asesorando empresas, eh, zapato a su zapato, cada profesional que apoye y que el empleador en vez de agarrarse una plática para que después les salga más costosa, más bien asesores, eso es invertir. Eso es una inversión que hace uno para después darse situaciones futuras más duras. Se va a gastar más de lo que quizás se pretendía ahorrar. Entonces, siempre tener el apoyo de la persona experta en el cuento. Yo digo y siempre les he dicho a mis clientes que asesoro, mire, necesitamos uno de seguridad y salud, necesitamos aquí al de la EPS, necesitamos a este, nuestro abogado, al contador obviamente ahí presente y a las decisiones para hablar con claridad. No, y no ponernos como con esos enredos en los contratos que miramos a ver de qué manera buscamos para que el empleador se beneficie, mentiras que eso a la final no se beneficie en nada. Vamos a pasar por aquí, muchachos, que ahorita creo que Juan había tocado un poco el tema, no directamente, pero sí, ¿por qué causa se termina el contrato? Listo, ya aquí pasamos a la otra, que es indemnización del contrato de trabajo, no lo estaba mencionando ahorita, y qué es indemnizar, es pagar por el hecho de no darle cumplimiento a lo que ya nos habíamos comprometido. Es decir, si yo como empleadora hice un contrato con Sandra y el contrato está desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y estoy cansada con Sandra por error o por rabia o por alguna discusión peleamos, se la despedía en junio y el contrato estaba hasta diciembre, pues indemnizar es reconocer y pagar ese dinero hasta darle cumplimiento a la terminación del contrato, sin que ella lo trabaje, obviamente, porque ya se despidió, pero el contrato estaba y no nos, por impulsos, por error o porque realmente se terminó sin justa causa, ¿no? Porque cuando se termina con justa causa, pues obviamente que dependiendo de la causal, eh, se, se omite, ¿no? Pero cuando la terminamos sin justa causa, el contrato, entonces tenemos que tener presente eso. Eso aplica para las dos partes, no solo para el empleador, sino también para el empleado. Uno como empleado se ha comprometido y si uno no cumple, pues también está haciendo daño a la empresa y la empresa le puede exigir a uno la indemnización y le cobran a uno por no haber cumplido con lo que realmente se había establecido. Entonces, en ese orden de ideas, la indemnización aplica para las dos partes para que lo tengamos presente, ¿no? Indemnizar es eso, reconocer en dinero el tiempo que quizás yo no dejé que cumpliera laboralmente la persona, ya sea empleador o empleado. No sé si me hice entender. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe, Ok, un poco intermitente, pero sí. ¿verdad? No, me preocupa que me diga que un poco intermitente porque entonces no me están escuchando perfectamente. No, yo sí la escucho bien. Yo también No, escucho. Pago también, Profe, sí, ya se correcto. estabilizó. Es que en los tres punticos, para que ustedes conozcan cómo funciona, en los tres punticos de de derecha a izquierda, que hay tres punticos, ahí le va saliendo a los compañeros, a todos, le sale ahí un signo de pregunta. Cuando sale el signo de pregunta es porque el internet está estable. Es donde uno se verifica qué problemas hay con el internet individual. Entonces, cuando sale ahí un signo de pregunta es porque el internet está estable, pero inmediatamente cuando el internet se estabiliza, desaparece esa parte de la inestabilidad del internet. Ok, vamos por aquí. En esta parte dicen qué partes contiene el formato de nómina. Yo quiero pasar por acá
Me pasé. Por acá. Aquí ya vamos a entrar en materia, muchachos, en lo que compete a la nómina como tal en la liquidación. Quiero que estén muy atentos. Voy a explicar esta parte y también voy cambiando de archivo para que no se me vayan a perder. ¿Sí? Permítame un segundo, yo hago una cosa acá. Un segundo. Lo traigo acá y ya. Minutitos y que no. Y ay, María, espérame un segundo. Compañeros, mientras el profe arranca, les envié las dos grabaciones en el anterior, en el anterior proceso, las grabaciones correspondientes a las dos clases anteriores, las del día 14 y las del día 15. De todas maneras, en el grupo ya las voy a publicar para que las tengan y aquí mismo también las vuelvo y las publico. Gracias. Gracias. Espérame un segundo que es que no encuentro el hijo. Listo, ya aquí tengo el archivo que quería mostrarles. Ok. Bueno, les estaba diciendo que estén muy sincronizados y muy pendientes para no irnos a perder y si hay alguna duda, no duden en interrumpirme. Vamos a pasar aquí, nos dice la guía ya qué partes contiene el formato de la nómina y definirlos. Yo voy a tomarme la vocería para explicarlos. Si ustedes de pronto tienen algo para complementar, les doy un espacio al final. ¿Listo? Entonces, escúchenme bien, muchachos. Cuando hablamos de las partes de la nómina, hablamos de tres partes, ¿cierto? Y también lo conforman unos elementos. Si uno mira técnicamente las partes de la nómina, como ustedes lo pueden observar aquí, estamos viendo resaltado en rojo, que es el devengado, las deducciones y las apropiaciones. Esas son las tres partes centrales. Cuando hablamos del devengado, es todo el salario, horas extras, comisiones, auxilio de transporte, recargos nocturnos, diurnos, todo lo que realmente el colaborador o el talento humano trabaja en nuestra organización y percibe. Es devengado es todo lo que devenga, lo que percibe, a lo que tiene derecho el empleado o el colaborador, que suena mejor, la parte de talento humano, ese activo firme de la empresa como es el talento humano que tenemos para el logro de nuestros objetivos. ¿Qué pasa con este devengado? Escúchenme bien por aquí, me voy a pasar a este formato que tengo aquí en colorines, que me gusta utilizarlo. Después, escúchenme bien porque el ejercicio lo va a hacer cada quien. Cuando yo les hablaba, es que quería presentarles, pero también se nos ajusta y me gusta tenerlo así por separado para hacerme entender. Yo lo voy a explicar en este y el ejercicio que les voy a dejar es que por ahí en su espacio ustedes también en el tiempo libre se den la tarea de diseñar
Ahora con la normativa y las exigencias legales, pues ya poco vemos esta nómina así como la hacíamos en unos tiempos atrás, que imprimíamos el documento, lo hacíamos firmar y lo teníamos muy bien organizadito. Ahorita uno lo exporta según el programa contable que se maneja en la empresa y de una vez estamos manejando la nómina electrónica según el liquidador donde paguemos. Entonces, escúchenme bien. Cuando yo hablo de esas tres partes, aquí las tengo resaltadas. Esta parte de amarillo, que es el devengado, la parte que yo veo en azul, que es las deducciones, y toda esta parte que tenemos aquí en la parte inferior, es el diseño que el instructor ha hecho, ¿no? Pero cada empresa lo puede diseñar como quiere o como se le facilite más. Entonces son esas tres partes que debemos de dejar presente. Y escúcheme porque hoy vamos a hablar solo del devengado, esta parte amarilla que tenemos acá. Esas son las tres partes técnicas. Pero en sí la nómina tiene otros elementos que conforman ese instrumento, como el nombre de la empresa con el NID de quien estamos liquidando la nómina para bautizar y saber quiénes son los que, de los que estamos liquidando y de qué empresa son o a cuál pertenece. El periodo, aquí lo podemos ver, la nómina del 1 al 30 de marzo, aquí podemos poner la fecha en que nosotros estemos liquidando, 21, 22, 25, en el mes de enero, el mes de febrero, en el periodo que nos encontremos, ¿sí? Entonces, esos son elementos como tal de la nómina, donde yo le estoy bautizándola con el nombre de la empresa, el NID, el periodo que vamos a liquidar. Otra parte de los elementos que conforman la nómina es enumerar los colaboradores o los trabajadores de la organización. En este caso estamos reflejando 5 y eso es rapidito que sale, pero si yo aprendo a liquidarlo de uno, puedo liquidar 50, 100 o 1000 empleados. Entonces es bueno enumerarlos para no tener pérdidas. Muchachos, en el formato de la liquidación de la nómina es lo que nosotros vamos a reportar de lo que realmente le estamos pagando al colaborador y es la UGPP la que está pendiente de cuando se envíe la nómina electrónica a través del operador donde nosotros hacemos el pago, que realmente estemos declarando bien la información y pagando y siendo honestos con nuestros trabajadores. Entonces, pilas con ello. Cuando hablamos aquí de elementos, tenemos los números de los empleados, numerarlos por seguridad que no se nos vaya a quedar uno por fuera y después nos trae consecuencias. El nombre del empleado o el colaborador, ese nombre que sea completo, muchachos. Muchas veces por pereza nosotros hay varios Juanes en la empresa y ponemos Juan García, Juan Pérez, Juan no sé qué, todos son Juanes. Acostumbrémonos a registrar en esos instrumentos o en la base de datos nombres completos. Juan, Felipe, García, qué sé yo, los dos nombres, los dos apellidos. O si es un solo nombre, pero con sus dos apellidos. Que las cosas sean completas, dejar un poco la pereza a un lado, a veces por ser más ágiles, lo que hacemos es cometer errores. También dejar el cargo de la persona que se está relacionando en el instrumento de liquidación. El sueldo básico. Este sueldo básico es el sueldo que pactamos en el contrato. Cuando la UGPP llega a hacerle auditoría a uno de la nómina, lo primero que le va a reclamar a uno es los contratos de trabajo y el instrumento por el cual uno está liquidando la nómina. Ya sea la nómina electrónica, pero así sea electrónica, uno la tiene que diseñar y tras transportarla, ya sea en el medio en que lo requiera el operador con que uno esté liquidando para hacer el envío de la información. Entonces, sí o sí, uno la tiene que diseñar y hacerla. Entonces, cuando uno ya envía y lo hace los pagos de seguridad social, ahí uno está también dando a conocer cuál es el salario base de liquidación, cuál es el ingreso base de cotización del empleado. Muchas veces lo tomamos desde aquí, el sueldo que pactamos en el contrato. Y desconocemos otros valores que quizás hacen parte del salario porque son pagos consecutivos o
constantes. Entonces, cuando un pago es constante, de una vez constituye salario y debemos de tenerlo en cuenta en la liquidación de los pagos de seguridad social. Entonces, pilas con esto, muchachos. El sueldo básico que estamos observando aquí en pantalla, este sueldo es el que nosotros pactamos en el contrato de trabajo, en el contrato laboral. La casilla que vemos aquí enseguida decimos, bueno, días trabajados. ¿Por qué es bueno dejar los días trabajados? Porque no todos trabajan los 30 días, porque se presentan ausentismos, porque hay incapacidades, porque esta persona llegó y se estrelló por allá, presentó en el lapso de desplazamiento, no llegó a trabajar. Entonces son días que se descuentan dependiendo de la situación como hayan sido realmente, ahí se van a dejar, son los días que realmente trabajó para sacar realmente el total básico de lo que yo le voy a pagar a la persona con relación a los días que trabajó. ¿Cómo saco yo estos días trabajados? Basados en salario dividido en 30, que son los 30 días del mes, multiplicados por los días que realmente trabajó. ¿Qué sugiero yo siempre a los aprendices hablando de universidad, SENA, Confenal, con el de apoyo? Cuando diseñemos ese instrumento, amarrémoslo o formulémoslo para que simplemente cuando yo cambie, digamos, aquí no trabajó 10 días, sino que trabajó los 30 días, de una vez todas las liquidaciones van a cambiar y no tengo que empezar a verificar y hacer si realmente están bien o no. No sé si pudieron evidenciar que cuando yo coloqué aquí 25 días, mire todas las cifras que cambian. De una vez lo que son las deducciones por salud y por pensión, porque no de una vez va a cambiar el salario también de lo que la persona realmente debe de ganar. Si le pongo 5 días, de una vez nos damos cuenta que el total básico pues va a cambiar. Entonces, para eso nos sirven los días trabajados, para dejar claridad realmente cuánto es lo que le vamos a pagar al empleado por haber trabajado. Vamos a incluir una casilla de auxilio de transporte si tiene derecho. Voy a pasarme aquí. Cuando hablamos del... a ver si tengo acá el auxilio de transporte. Bueno, entonces escúchenme bien. Yo he dejado estas antiguas, viejas, para hacer claridad en algo, muchachos. Cuando yo estoy liquidando aquí el instrumento, yo digo, bueno, lo voy a diseñar y solamente cada razón social sabe qué es lo que le... El sueldo básico ya lo en el contrato, los días trabajados, la persona que se encarga de la nómina, pues es la que sabe todos sus colaboradores qué tiempo trabajó, el total del básico ya lo sacamos formulado, como les digo, escoger el básico, dividirlo en 30 y multiplicarlo realmente por los días que trabajó para que salga el valor real de lo que se le debe pagar. Vamos a las condiciones de auxilio de transporte. ¿Quién tiene derecho a auxilio de transporte y quién no tiene derecho? Nos están diciendo acá, yo quise dejarlo así, auxilio de transporte. Este auxilio de transporte trabajan y saben, conocen ya año, que dependiendo del tipo de empresa, sea del Estado, sea privada, pues están pendientes. Yo les digo a los chicos, hijos, estén pilas en enero, aunque eso es de noviembre, diciembre empiezan a anunciar cuánto es que va a quedar el salario mínimo, cuánto queda el auxilio de transporte. A veces tenemos instrumentos diseñados con los datos registrados y olvidamos cambiarlos y hacemos embarradas. Y entonces la unidad, la que nos supervisa, pues ellos no van a decir, ay, que mire, fue que se equivocó, corrija, sino que de una vez, si uno no se da cuenta, liquidan intereses, liquidan sanciones si es el caso y las van aplicando. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos con actualizar la información en esos instrumentos que diseñemos para liquidar.
Entonces, los trabajadores que tienen derecho a un auxilio de transporte, que tengan un sueldo hasta 2 salarios mínimos mensuales, ¿no? El mínimo de este año, ¿en cuánto quedó? Entonces, tenemos que actualizarnos el instrumento que ustedes lo van a hacer actualizado. Pongas en pilas, entonces hay que mirar en cuánto quedó el salario mínimo para el 2025, en cuánto está el auxilio de transporte. Cuando nosotros nos pagamos aquí en el instrumento de liquidación, vamos a mirar los sueldos que nosotros pactamos en el contrato, y vamos a mirar quién tiene derecho a auxilio de transporte y quién no tiene derecho según lo que establezca el Código Sustantivo de Trabajo. Él dice que hasta 2 salarios mínimos la persona tiene derecho a auxilio de transporte, perdón. Dice que el trabajador, para determinar si tiene derecho o no al auxilio de transporte, es aquel que corresponde a la jornada laboral ordinaria, ¿no? Realmente lo que está estipulado en el contrato y los valores o el sueldo que se le va a pagar. Es decir, ahí se tienen que tener en cuenta cuánto realmente la persona va a devengar. Por eso era que yo les mostraba acá y decía, muchachos, aquí nos damos cuenta, pero si estos pagos de horas extras o comisiones o ¿cuál es la otra que se suele pagar? Comisiones o bonificaciones. Si el empleador se pone de bonificaciones, si el empleador se pone de generoso cada mes, bonifique y de bonificaciones y comisiones, pues eso ya se forma parte del salario, porque son pagos constantes que el colaborador está recibiendo. Entonces tenemos que asumirlo como, eh, como salario de la persona. Entonces hay que tenerlo en cuenta también para sacar un total de vengado. Cuando sumamos aquí comisiones, bonificaciones, horas extras, aquí yo lo tengo como horas extras porque lo tengo amarrado por aquí con otro cuadrito donde se hace la liquidación de las horas extras y de una vez amarra. Uno decir las horas extras es algo muy general y eso lo vamos a ver en una sola 2 sesiones, si es posible, de liquidar horas extras para tenerlo claridad. Entonces, pues dejar claridad y ser más puntual y no tan general. Entonces, en este instrumento de liquidación, si yo simplemente voy y le escribo que aquí el empleado tuvo 4 horas, él también de una vez me va a cambiar. Que si solamente tuvo horas extras nocturnas aquí 1 hora, pues él de una vez me la liquida. Y este valor total es el que se va a ver relacionado en, en esta parte donde dice horas extras, pues obviamente con un título general de horas extras, pero como vimos en el instrumento, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, recargos, festivos, festivos día, festivos noche, y así sucesivamente la clasificación que se tenga. Entonces, es un decir, el pago de horas extras, no estaría mal, ¿no? Porque una persona dice horas extras, entonces se van a imaginar que solo se le están pagando las horas que se trabaje más de la jornada que se tenga establecida. Y no estamos mencionando recargos, ni dominicales, ni festivos, quizás, pero ahí es un todo, dependiendo del instrumento como uno lo haga. Entonces, cuando ya identificamos todo lo que el empleado gana y lo vamos a relacionar allí, en el instrumento de liquidación vamos a sacar un total de vengado de lo que la persona gana. Entonces, ahí vamos a identificar si realmente, si es constante todos estos pagos o son esporádicos, pues no hacen parte del área, entonces no se tienen en cuenta y solo vamos a trabajar sobre el sueldo básico para tomar la decisión si realmente la persona tiene derecho o no tiene derecho al auxilio de transporte. Casi siempre se mira esta regla general, si siguen los salarios mínimos tiene derecho. Pero vamos a una realidad también, muchachos, que aquí en Colombia difícilmente vamos a encontrar empresas que paguen más. Bueno, también depende del cargo, de la preparación de la persona o lo que exija la empresa, para sí mismo pagarle al colaborador. Pero casi todos se ajustan a un mínimo, ¿cierto?
o un poquito más, pero ya están la facilidad de que hasta 2 salarios mínimos tiene derecho a auxilio de transporte. ¿Cómo vamos hasta ahí? Si me estoy haciendo entender, preguntas. ¿Se fueron? No, todo en orden en mi caso, gracias. Sí, todo en orden. Solo que se le escucha como entrecortado, profe. No sé si sea mi internet. Bueno, me dicen cuando no se está escuchando bien porque yo No, pero estoy sí, muy ansiosa aquí. sí, yo lo he escuchado también así, pero afortunadamente las cosas se han trabajado bien. Profe, yo también tengo otro formato, si de pronto les interesa. Yo tengo un formato que incluyo eh, retención en la fuente y la parte correspondiente a demandas laborales. Sí, claro, eso lo mencionaba ahorita. Cada empresa, dependiendo de la necesidad, así mismo lo diseña o los casos que maneje. Si entre mis salarios o mis empleados que tengo en la nómina aplica para retención en la fuente, yo lo voy a incluir. Si no da, pues ¿para qué me voy a complicar incluyendo una cantidad de cosas ahí donde no las voy a necesitar? Entonces, bueno conocerlas. Gracias, Juan, si los comparte a los compañeros también es valedero, ¿no? Y se le agradece el aporte también de su experiencia. Entonces, sigamos por acá, muchachos. En este caso, está muy sencilla y es como lo más repetitivo, pero uno llega a empresas donde realmente manejan una cantidad de cosas que se deben incluir y es dependiendo de la necesidad, pero si uno la hace con toda esa cantidad de arandelas y llegamos a empresas donde quizás no la necesitamos. Entonces, cada quien la diseña dependiendo de la necesidad que se tiene. ¿Listo? Vamos a dejar presente qué trabajadores o qué colaboradores no tienen derecho al auxilio de transporte, por ganar obviamente pues más de 2 salarios mínimos cuando se vive en el sitio de trabajo, cuando la empresa suministra el transporte, que esa partecita es delicadita, pero no falta la empresa que realmente lo suministre, o paga rodamiento al vehículo propio del empleado, por vivir cerca al trabajo. Ese cerca al trabajo, pues bueno, no sé en metros cuánto es, pero más o menos una dimensión, 2, 3 cuadras cerca a la empresa o al lugar donde desempeñan las actividades. Entonces, teniendo presente estos ítems, sabemos a quienes sí y a quienes no se les paga auxilio de transporte. ¿Listos? Vamos a pasarnos por aquí al diseño. Entonces, en ese orden de ideas, aquí, por ejemplo, yo solamente puse comisiones. Aquí podríamos incluir otra casilla, y eso se lo voy a dejar a ustedes. Digamos, vamos a insertar otra y aquí vamos a colocar bonificaciones. Si hay otro ítem por el cual percibe ingresos el empleado, pues se le va a ir incluyendo o quizás quitando si no tenemos eh, necesidad de incluirlo. Si yo no necesito las horas extras porque yo manejo también mis horarios y la razón social que desempeño, pues no amerito tener horas extras ni recargos ni nada de este cuento, pues tampoco lo voy a incluir porque no se tiene. Se deja porque no falta el momento en que se vayan a necesitar, ¿cierto? Entonces, para eso. Algo bien importante dentro de este devengado, muchachos, y es sacar este total que realmente la empresa o el empleado, perdón, está ganando. La nómina se debe de sumar tanto vertical como horizontal, ¿sí? Vertical es en esta parte, si yo doy doble clic aquí, estoy tomando todo lo que gana el empleado de esa forma vertical. Si yo me paro, digamos acá, pues estoy sumando la columna total básicos. Si yo me paro en esta casilla y le doy, estoy sumando, dando las apropiaciones. Entonces, para dejar claro ya, el devengado es todo lo que percibe el
colaborador y se debe de relacionar de esta forma, incluyendo todo, pues, para sacar un total de vengado, tanto horizontal como vertical. ¿Listos? Ahora vamos a mirar la parte de las deducciones. Esta parte de las deducciones son todos los valores que se descuentan al colaborador. Vamos a iniciar por salud, por pensión, ¿sí? ¿Sobre qué se descuenta eso? Sobre el total de vengado. Si yo voy a descontar salud y pensión, bueno, todas las deducciones no voy a tener en cuenta el auxilio de transporte. Ojo acá, si yo voy a pasarme acá a las deducciones, es el que tengo aquí al ladito del devengado, es deducciones. La segunda parte, yo voy a arrancar con salud y con pensión, que son las fijas y obligatorias, que es el 4% que se le descuenta al trabajador sin tener en cuenta el auxilio de transporte. Es decir, que si yo voy a liquidar acá, ¿qué voy a tomar? Digamos aquí, lo hice en fórmula, pero esta persona pues no tiene derecho a auxilio de transporte porque devenga mucho más, ¿sí? De lo que establece la ley. Pero de igual forma voy a coger en este orden de ideas el total de vengado, total de lo que gana el empleado, le resto el auxilio de transporte y lo multiplico por el 4% y el valor que me dé, eso es lo que corresponde para descontarle al trabajador por salud y por pensión. Como es el mismo porcentaje, siempre va a ser el mismo valor, tanto la una para la otra. ¿Listos? Hasta ahí vamos. Perdón, profe, repítame que se le escuchó entrecortado y ahí me corté yo. Igual, porfa, qué pena. Tranquila, eso está bien que si pasa eso me lo hagan saber. Mira, la parte que vemos aquí azul son las deducciones, ¿sí? Todo lo que se le descuenta al trabajador por nómina y que realmente lo podamos hacer. Entre lo obligatorio tenemos la salud y tenemos la pensión. Salud del 4% es el mismo porcentaje para pensión. ¿Cómo la liquidamos? Decía yo, tomamos el total de vengado y le restamos el auxilio de transporte y lo multiplicamos por el 4%. Entonces, porque ese es el porcentaje que se le deduce al empleado. Yo estaba en este momento, doy doble clic aquí para saber de dónde salió este valor. Le doy doble clic y me voy dando cuenta que yo resalto aquí total de vengado menos el auxilio de transporte por el 4%, le doy enter y de una vez sale. Si yo lo estoy haciendo en Excel y lo amarro, yo de una vez lo que hago es arrastrar la fórmula y todo queda de una vez amarrado y liquidado. ¿Sí? ¿Vamos? Listo, sí, ahora sí, ya, gracias, profe, muy amable. Entonces, vale, con gusto. Entonces es tener claridad qué es el total de vengado. Muchas empresas dicen, no, no pongamos las comisiones, no pongamos las, se me va, bonificaciones, no incluyan las horas extras porque eso se me sube y cuando vaya a pagar lo otro y cuando vaya a liquidarlos, eso no sé qué, y bueno, y comienzan a quitar los valores de la nómina. Cuando llega la UGPP, que es la unidad, que es la empresa o la entidad que regula, que sanciona toda la parte de los parafiscales, pagos de salario, de nómina y todo este cuento que estamos hablando acá, pues ellos de una vez van a analizar, bueno, es que no, porque yo veo que pagan horas extras y por qué tienen esto y por qué no está sumado en el total de vengado y por qué no es eso, por qué no lo incluyen y empiezan los porqués. Entonces es mejor uno incluir todos los pagos y lo que devenga el empleado para no tener dolores de cabeza, porque cuando el empleado se va para el ministerio a quejarse porque ya no está en la empresa y mire que yo trabajaba a tal horario, a mí me tocaba ir a veces los domingos, en el mes iba prácticamente de los 4 domingos iba 3 y me daban solamente esto y comienzan a contar la historia y de una vez se van dando cuenta que la empresa está siendo pues injusta y en parte así vulgarmente diciéndolo lo está robando, se está aprovechando de ese colaborador, entonces es allí donde realmente entran a tomar medidas frente al empleador. Entonces es mejor uno ser
pues honesto en esa parte y pagar lo que corresponde. Entonces, esa parte de estas dos, salud y pensión, son las obligatorias. Lo que hablaba el compañero Juan de la retención en la fuente se aplica, si hay créditos, si hay por libranza, si hay embargos. Eso solo se puede deducir de la nómina siempre y cuando exista una demanda, una resolución de juzgado, un documento que soporte que realmente le digan a la empresa, por nómina me le descuentan a este paciente tanto. Entonces, de esa forma yo lo puedo hacer. Los descuentos de préstamos, pues cuando uno le dice al empleador de, necesito que me preste tanto, me comprometo a pagarlos así, colaboren, ya es un acuerdo entre empleado y empleador, entonces ya por nómina se deja claridad, se hace la carta, se le prestó, pues obviamente hay una firma de un comprobante de ingreso y la salida de dinero, ahí también se puede especificar que se presta y cómo va a ser la forma de pago para evitar situaciones futuras que después digan, es que yo no entiendo por qué me están descontando esto. Entonces ahí se les recuerda y se les refresca la memoria al colaborador y dice, mire, usted firmó esto, usted pidió esto. Muchas empresas tienen políticas como la persona que es responsable de inventarios, que si sale descuadrado de inventario se le descuenta por nómina, que si maneja el fondo de caja menor y salió descuadrado y le falta plata, pues obviamente va a ser descontado y así sucesivamente. Esas políticas pues también tienen que conocer las dos partes y tienen que estar establecidas en algún documento para que cuando se presente la situación difícil o maluca, uno tenga como empleador con qué defenderse frente a la situación. Son recomendaciones que se suelen dar para no evitar situaciones futuras. Entonces, en este cuadro de las deducciones, así como yo les decía, podemos también incluir, eh, insertar, columna, ay no muchachos, pasé ahí porque cogí uno más. Bueno, así ustedes son duros para eso también, no sé por qué está justificado todo, entonces se me amplía. Lo que quiero decir es que podemos incluir columnas dependiendo de la necesidad o de las deducciones que vayamos a hacer. Uno la diseña como la necesita, que la salud y la pensión siempre son firmes, hay de primeras que son las de ley. La retención, que también se aplica. Si hay préstamos, si hay embargos, si hay de libranza, todo lo que se le vaya a descontar al empleado, pues es esa parte donde se le puede relacionar. Lady. Profe, una pregunta. Independientemente del, pues como yo vi que en la primera casilla ese empleador ganaba 18 millones, se le descuentan en los mismos, el mismo 4% en salud y pensión. O sea, ¿es para todos independientemente de ese salario básico o eso cambia Claro. en alguna situación? Yo tengo ese valor ahí, Lady, pero casi nunca uno encuentra un empleado con un salario de esos así de altos en la nómina, porque cuando se le vayan a hacer las liquidaciones, pues esa belleza ahí queda con todo. Va a salir muy costoso para la empresa tener un empleado con un salario de esos. Manejarían ya un salario integral, manejarían otras modalidades, menos tenerlos por nómina porque pues porque las prestaciones sociales saldrían demasiado altas. Entonces yo lo tengo ahí es porque más adelante hay una explicación de cuando se tienen empleados que ganen más de 10 salarios mínimos, el empleador tiene unos beneficios. Por eso lo tengo ahí para más adelante una explicación. Pero está muy buena su pregunta. Pero difícilmente vamos a encontrar o tendrá que ser una multinacional que realmente tenga unos ingresos bien superiores para que tengan por nómina a un personal de esta magnitud. Pero con lo relacionado, si está en nómina, si es el 4% de salud y de pensión, si está realmente por nómina y como empleado dentro de la liquidación de la misma. Juan, adelante. Sí, profe, no, era para pedirle el favor de que si hay el espacio para explicar el formato que yo tengo y así se le aclaran muchos conceptos a los compañeros sobre eso, porque realmente
en la media técnica donde yo explico los contratos que nunca explican. Y uno de los contratos que nunca se explica es ese salario integral, el de trabajo remoto, teletrabajo, el contrato que tiene ¿cómo es que se llama? Contrato de aprendizaje y el que muchos preguntan, que es el contrato por prestación de servicios. Esos son los contratos que yo he notado, inclusive en los cursos del SENA y Administración de Recursos Humanos, que era el área que yo orienté durante más de 5 años, daba esa explicación de esos contratos, porque pues, la mayoría de la gente conoce los contratos a término fijo, inferior a un año y todo eso. Y uno no sabe en qué momento va a entrar a trabajar en una empresa cuando menos piensa, ¡pum! El gerente que es el dueño, pues se pone un contrato, se pone un salario de salario integral. Entonces ahí donde uno trastabilla y empieza, uy, aquí sí tengo que estudiar a ver eso, donde lo explican y todo. Y los otros temas que tampoco explican, y en los seminarios y en los diferentes congresos que uno va, es la retención en la fuente y las demandas por alimentos y demandas por otro tipo de circunstancias. Ese tipo de temas lo explican muy someramente porque ya después uno se acerca al ponente y dice, no, no, le pasa una tarjetica cuando quiera, hacemos una capacitación externa sobre esos temas. Entonces, yo he notado mucho durante todo este tiempo que he trabajado en nómina, ya en estos momentos estoy estudiando sobre todo lo que tiene que ver con contratos en el Estado y hay unos estudios muy importantes sobre el tema. Entonces, bueno, ustedes me dirán si expongo la posición del formato. Claro que sí, todo eso nos sirve. Adelante. El formato tiene celdas. Compártanos pantalla para poder Sí, profe, ya, visualizar. ya lo estoy organizando. Es que no lo he abierto porque si lo abro antes de tiempo no me funciona aquí el proceso. Bueno. Esto es una nómina educativa. Aclaro eso, es una nómina educativa. Se hace con todas las de la ley, se hace con todos los componentes normativos actuales. Tiene incluido también la parte del tiempo, el tiempo que cambia. Ahora va a cambiar el tiempo a partir del 15 de junio, hay un tiempo diferente. Ustedes me dicen si ya están viendo la, Sí, sí. Sí, señor. el formato, listo. Espera que yo tengo que cambiar el diseño aquí para poderlo ver, porque es que tengo el diseño generado. Entonces, de otra manera, ahora sí me aparece. Bueno, entonces, como les decía, esto es un formato que yo he estado haciendo durante los diferentes años, así como la profe ha mostrado su formato. ¿Qué pasó? ¿Se volvió a salir? No se ve. Dejó de compartir. Sí. Lo que pasa es que si hay un compañero que coloque el diseño, su fondo, lo coloca fijo, entonces se pierde. Y se comparte o no sé cómo le No, deme un colaboramos. segundito, profe, yo lo vuelvo a compartir. Lo que pasa es que si lo dejan, si hay un compañero que coloca ¿cómo es? Su estructura fija, entonces me cambia a mí no me deja compartir, pero ya parece que sí está compartiendo. ¿Ya les aparece? Bueno, eso, el problema es allá que usted cuando no sé qué es lo que le mueve, porque si usted está compartiendo, pues es su pantalla y eso es el que manipula. No Sí, tiene nada
que ver que otro mueva, ¿no? No, claro, porque se estaba viendo y de un momento a otro apareció, fue otra persona ahí pero deme un segundito, yo vuelvo y lo comparto nuevamente. Eso no te está compartiendo. Lo que pasa es que si le da a compartir solo Excel, cada vez que se salga, deja de compartir pantalla. Tiene que compartir toda la pantalla, Sí, porque es está que eso es lo que, compartiendo solo la... eso es lo Si que usted estoy se sale del haciendo. archivo Excel, automáticamente él cierra la pantalla. Tiene que darle compartir y compartir toda la pantalla. Tal vez es eso, sí. Sí, es que eso es lo que estoy haciendo. Estoy compartiendo toda la pantalla. Ya que en la parte superior dice estoy presentando. Pero no toda la pantalla, Juan. Ya, ahí lo están viendo. Bueno, Sí, señor. intenten a ver adelante. Bueno, listo. Entonces acá, como yo no me estoy saliendo del Excel, entonces ustedes están viendo tres tipos de contrato, cuatro con la parte de abajo. Ya les voy a mostrar el último contrato que está Ahí se volvió a salir. en la parte de abajo. Se volvió a salir. Sí, yo soy también, Juan. Déjenme en un momentico, yo lo... De pronto a lo que le está diciendo Néstor en los punticos, cuando le dé la opción de compartir en la flechita, perdón, Sí, no ya. le va a dar una ventana, sino toda la pantalla. No, ya. Ya lo agarré. Denme un segundito. Ya lo están viendo. Aquí me está mostrando que estoy compartiendo. No, no, señor. Ahora sí. Ahora sí está compartiendo la pantalla, ahora sí se ve. Ahora sí. Bueno, listo, perfecto. Sí, Juan, ahora. Exacto. Bueno, listo, ya lo están viendo. Sí, sí, Juan, ahí se ve. Bueno, yo lo estoy viendo. Listo, correcto. Entonces, como les estoy indicando, son tres tipos de contratos laborales que son salario integral, teletrabajo, trabajo remoto y contrato de aprendizaje. Y acá, en la parte de abajo, está prestación de servicios, inclusive con la normatividad que arranca a partir del 25 de junio de este año, ese va a quedar integrado acá porque las empresas ya van a tener que calcularle la seguridad social y restarle a los honorarios el pago de la seguridad social y el presentar el pago de la seguridad social de la persona por prestación de servicios. Ya las pilas ya tienen el cajón donde dice usted tiene personas por prestación de servicios, tienen que seleccionar que sí y ya indicar como todo ese componente importante ahí. Bueno, lo voy a mostrar en forma horizontal. Eh, salario, bueno, y aquí está la jornada laboral. Entonces, lo primero que hay que hacer es, cuando cambie la jornada laboral, colocar la fecha de la jornada laboral y colocar ya la hora semanal, que a partir del 15 de este mes, acá en la parte de abajo hay unos pastelitos muy importantes, ya son 44 horas semanales y ya para el año en tanto quedan 42 horas semanales. Y aquí dice la hora mensual. Todos estos son pastelitos que pues uno muchas veces no los tiene en la mente, que son el salario mínimo, el fondo de solidaridad, subsidio de transporte, subsidio de transporte legal, bueno, base de subsidio de transporte legal, subsidio de transporte por convención colectiva. Una de las cosas fundamentales que yo le digo a los estudiantes es que lo primero que cuando ustedes entran a una empresa a laborar es preguntar que si hay convención colectiva en la empresa y empezar a leer toda la convención colectiva, porque si uno no sabe que hay convención colectiva y que el subsidio de transporte no son 200.000 pesos, sino que son 500.000 pesos, entonces uno se enloquece. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a darse cuenta cómo funciona la empresa. Ah, que hay convención colectiva, sí. O hay unos convenios entre empleados de esta manera, de esta otra. Entonces todo eso hay que preguntarlo porque son valores que uno no entiende. Y lo otro que es muy delicado es qué valores se le pagan por debajo. Eso también se los explico yo a los estudiantes, porque los estudiantes a veces empiezan a laborar y se desubican cuando dicen, no, es que esto va por un formato y este va por el otro, y meten las patas y sale es damnificado el pobre estudiante porque nunca le explicaron que eso existe.
pero hay que decirles que eso existe realmente. Bueno, entonces acá se halla el salario, el valor de empleado, se coloca el valor básico y él calcula el valor y ya le coloca a cada uno, aquí le va colocando a cada uno el valor hora, el básico hora. Luego viene acá hacia horizontal, ya el gerente general es salario integral, básico del mes, son 10 salarios mínimos legales, factor prestacional el 30%. Incentivo por metas, él no tiene incentivo por metas porque todos los salarios por salario integral integran todo, o sea, todo lo suma, si tiene horas extras, si tiene incentivos, si tiene bonificaciones, nada, eso puede quedar por fuera, ni siquiera horas extras o horas extras de cualquier índole, si bien sean ordinarias o sean festivas o o dominicales. Cada aquí el salario total. Luego viene la compensación de gastos. La compensación de gastos la tienen dos componentes que son el teletrabajo y el trabajo remoto, que es reconocerle los gastos por, por la parte de internet y los gastos que tienen que ver por la parte de energía. Y algunas empresas ya les están reconociendo la parte de arrendamiento de la parte pues donde en su casa van a ubicar, porque trabajo remoto no tiene arrendamiento, trabajo remoto es que trabajan en cualquier parte. Y el apoyo de sostenimiento, que eso va a cambiar cuando salga las normas que regulan la parte laboral, es la del contrato de aprendizaje. Ellos solamente tienen un apoyo de sostenimiento. Uno muchas veces pregunta, bueno, el apoyo de sostenimiento puede ser igual al salario mínimo, le puede pagar más del salario mínimo, obvio. Si la empresa tiene, como Ecopetrol, por ejemplo, un apoyo de sostenimiento para un contrato de aprendizaje por 3 millones de pesos, le puede pagar los 3 millones de pesos. Ya eso es decisión interna de la empresa, que eso es muy importante tener conocimiento sobre eso en las diferentes empresas que uno labora. Todo esto, la suma de todo esto se llama el total de vengado y aquí ya pues calcula el subsidio de transporte dependiendo, eso tiene ya una fórmula donde dice si es mayor que, menor que y lo compara con tal cosa. Aquí ya lo tiene que comparar con un subsidio de transporte que yo tengo como ejemplo por convención colectiva de 500.000 pesos. Luego viene la EPS y la pensión. Entonces acá la pregunta del millón es, ¿por qué esto está separado? Porque la EPS y la pensión sobre el salario integral es a partir del básico. El fondo prestacional lo tengo que dar quietecito, nunca lo puedo mover. Ahí ese valor queda solito y sobre el básico del mes se hace esos pagos correspondientes. La solidaridad también se basa sobre el valor básico del mes en todos los conceptos que se tengan. En ese sentido, básicamente o principalmente sobre el salario integral se saca el 1% sobre ese valor. Luego viene la retención en la fuente, ya aquí el módulo de retención en la fuente y embargos están acá. Aquí lo que se hace es que se traslada la información para que él automáticamente calcule cuál es la base para la retención en la fuente en VTs. Obviamente que aquí el estudiante no tiene que ingresar este valor porque ya lo tiene calculado de la celda que viene correspondiente. Y luego viene ya aquí la parte del estudio que él tiene que saber porque esto es una fórmula donde dice cuál es el valor de la renta exenta correspondiente al salario, el valor de la VT por pesos, eso se modifica. Obviamente que hay celdas que están cerradas para que ellos no modifiquen muchas cosas. Luego viene acá la fórmula de la retención en la fuente. Este está entre 0,95 y 150. Hay otro que está entre 0,95 y 150 y hay otro que está más de 150. Y empieza la fórmula de la retención en la fuente que está acá. Calcula, al final se traslada el valor de la retención. Luego viene el embargo. Hay dos tipos de embargos, el del 35% y el del 20%. El ordinario, que es del 20%, es el embargo por alimentos y el del 35% son embargos especiales que tienen que ver con las personas que tienen cálculos muy altos de salarios. También tiene que ver con la parte
de la demanda por alimentos y por otros componentes. Alguien preguntaba en una clase, profe, ¿pueden tener varios embargos? Sí, pueden tener varios embargos, pero el primer embargo que sale, que sobresale el primero, es el de alimentos, luego sigue el de las cooperativas y luego siguen los otros embargos. Y van en orden dependiendo del ingreso que la persona tenga. Hay una cosa importante, el mínimo vital. Nadie trabaja esa parte del mínimo vital. ¿Qué es el mínimo vital? El mínimo vital es que a partir del valor bruto del salario que tenga una persona, no le pueden descontar menos del 50%. Me explico, si una persona gana 5 millones de pesos como contrato laboral, no le pueden descontar más de 2,5 millones porque le están violando el mínimo vital y eso está en la Constitución política. Yo tuve un aprendiz donde él salió llorando, me llamó, profe, que le quedé viendo a la empresa es que 300,000 pesos, ¿cómo así? Es que yo tengo dos demandas de alimentos y tengo un préstamo. No, vamos a mirar eso, venga, liquidemos esa parte, nos sentamos a liquidarlo. Yo le dije, no, es que acá la empresa a usted no le puede. Primero, no le puedes contar el préstamo de la empresa que usted tiene. Y fuera de eso, no puede liquidar el valor legal que tiene por embargos. Eso hay una sentencia que habla de que no le puede disminuir, él ganaba 2 millones de pesos, no le puede disminuir más de 1 millón de pesos y quedó debiendo. Claro, obviamente porque le descontaron todo legalmente y el pobre pelado se quedó frito en ese sentido. Acá en la parte inferior le calcula el mínimo legal acá y dice si es a favor o es en contra. Si es en contra, entonces eh, se le está descontando más del mínimo vital y si es a favor es porque se le está descontando menos del mínimo vital. Eso es un ejemplo pues práctico ahí. Ay, ¿Sí? Entonces, no pasa nada. Bueno, que tengan buena noche. La que descanses, profe. Gracias, bueno, feliz noche, bendiciones a todos. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Vale, Lady. Gracias, feliz noche. Vale, Sandra, que descansen. Igual. Feliz noche, profe, y a todos.